tardes. Me llamo Sofía Buelga y os voy a dar una conferencia o una charla sobre ciberbullying, una nueva y creciente modalidad de acoso. Para el máster de neurocriminología y, bueno, supongo que sabéis, soy profesora de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Espero que en el ratito que estemos juntos pues os pueda pues mostrar, ¿no?, los principales aportes que hay sobre esta nueva modalidad de acoso entre menores. Antes de empezar la presentación, me gustaría que viésemos esta foto para que nos diésemos cuenta de cómo han cambiado en la actualidad las formas de interactuar, ¿no?, entre los menores de edad. Hace 25 años posiblemente esta foto no hubiese tenido sentido, pero hoy en día a nadie le resulta extraño ver a 5 menores sentados todos juntos y cada uno con su máquina. Esto en realidad lo que está demostrando es la centralidad, ¿no?, que tiene en la actualidad las nuevas tecnologías en la vida de los adolescentes. Tiene tal importancia que ya se les llama la generación always on, es decir, la generación siempre conectada. Esta generación siempre conectada, por una parte, bueno, pues tiene sus ventajas, tienen unas funciones lúdicas. Internet, las nuevas tecnologías permiten a los menores entretenerse, es un banco de información, pero no debemos olvidar también que si se llaman generación always on, siempre conectados, aparecen unas nuevas problemáticas que son propias de este siglo XXI y aparecen problemas relacionados con la dependencia, adicción y dependencia a las nuevas tecnologías y también el tema que vamos a ver hoy, que es el del ciberbullying. Es decir, que cuando hay un mal uso de las nuevas tecnologías, bueno, pues aparecen una serie de problemas y uno de estos problemas es el ciberbullying. El ciberbullying realmente es un problema relativamente reciente y tenemos que situarlo a partir del año 2000. Antes hablaba todo el mundo, tendrá en cuenta o sabrá que el bullying es un problema antiguo, el bullying, lo que es el bullying. Ya cuando aparece la palabra ciber, ya nos está indicando una nueva dimensión del problema del acoso tradicional y es el mal uso, el uso de las nuevas tecnologías para hacer bullying. ¿Cuándo se empieza a tomar conciencia de que existe ese nuevo problema? Pues como os estaba comentando, en el año 2000 aparece el primer estudio, generalmente se sitúa ahí, aparece un primer estudio de Finkelhor y colaboradores y en los Estados Unidos, donde nos indican que un 6% de los adolescentes están siendo acosados a través de las nuevas tecnologías. Han pasado 16 años desde esta primera investigación y realmente es un problema que está suscitando una preocupación cada vez más importante. Y ya en el año 2014, es decir, 14 años después, hay un metaanálisis, como veis, de Kowalski, donde se intenta agrupar, ¿no?, un poco cómo está el estado de la cuestión para poder hacer realmente prevención, ¿no?, investigación que tenga un sentido. Dentro de este metaanálisis de la investigación en ciberbullying, lo primero que tenemos que saber si queremos trabajar con este tema tan preocupante del acoso a través de las nuevas tecnologías es, bueno, pues, ¿qué es, no?, el ciberbullying? Sobre la definición del ciberbullying. Dentro de una parte del metaanálisis de estos autores consiste en saber cómo se ha definido este tipo de conducta, o sea, ¿qué es, no? ¿Qué es el ciberbullying? Un primer tipo de definición, como veis, se centra en las formas o conductas de ciberacoso, es decir, ¿en qué consiste esto? ¿Qué es lo que qué es lo que se hace para acosar a una persona? Como veis ahí en rojo aparecen palabras como chantaje, vejaciones, insultos, colgar textos o imágenes dañinas o crueles en Internet. Realmente esto es un tipo de definición que luego se va a basar en la clasificación de Villard.
La clasificación de Villard nos indica muy bien los tipos de conducta que se pueden hacer para acosar a los iguales. Así vemos, bueno, pues 7 tipos de conducta, donde realmente la última paliza feliz se añade recientemente. Entonces, sobre la definición de ciberbullying, tenemos que tener en cuenta que son conductas. ¿Qué conductas son? Son todas estas. Ahora, vamos a ver concretamente, por si queréis trabajar en el tema de la prevención de estas conductas, ver cada una de estas formas de acosar. Aquí tenemos, en primer lugar, el hostigamiento. El hostigamiento, de acuerdo con la clasificación de Villard, consistirían pues, en insultos, insultar a las personas, ridiculizaciones, amenazas a través de llamadas o a través de mensajes. Tenéis aquí algunos ejemplos, por ejemplo, todos te tienen asco, te odian, y es una imagen, ¿no?, donde alguien vomitando. Realmente es una ridiculización. Esto sería un tipo, según la clasificación de Villard, un tipo de hostigamiento. También tenemos las amenazas, no vales para nada, te quedan 2 días. Ya vemos concretamente un tipo de conducta. ¿Qué más puede ser? Si yo me pregunto cómo se puede acosar, aparte de insultar, aparte de ridiculizar, también otro tipo de conducta de acoso, según Villard, sería la violación de la intimidad y la denigración, es decir, conductas que son de violación de la intimidad. ¿Cómo se puede violar la intimidad de una persona? A través de la difusión de secretos o de la difusión de imágenes que se van a colgar, por ejemplo, en redes sociales. Difusión de secretos que a veces son denigraciones, porque pueden ser mentiras o pueden ser rumores. Así tenemos, por ejemplo, ¿te has enterado que M es lesbiana? A lo mejor es un secreto y esa chica no lo quería comentar, ¿no? Y se difunde a través de las redes sociales. Es un secreto, pero puede que sea una mentira y un rumor que le va a afectar muy negativamente a la víctima. Entonces tenemos, recordemos, hostigamientos, violación de la intimidad, denigración, que sería la difusión de mentiras, de rumores, y también fotomontajes. Fotomontajes, los menores son expertos creativos y hacen fotomontajes increíbles que luego realmente, bueno, pues pueden provocar un daño muy importante en la víctima. Así, por ejemplo, tenemos este fotomontaje, este fotomontaje que, como veis, es un cerdito con la cara de un chico y tiene también la palabra cerdo. Con lo cual, en este momento, aquí lo que aparece sería un hostigamiento, puesto que está el insulto cerdo, y el fotomontaje, ¿no?, denigración. No solamente se puede utilizar, ¿no?, este fotomontaje, sino que también en algunos casos se llega a crear foros, como veis, crean una página o un foro para humillar a la víctima. Aquí es lo mismo, tenemos el fotomontaje del chico, del cerdo, y en este caso es todos contra P. Retuitea si piensas que P es el más gilipollas de Valencia. Aquí tenemos 122 retweets y un fondo, ¿no?, con una imagen de ratas. Serían diferentes conductas, al mismo tiempo son diferentes conductas que están humillando y atentando contra la persona. Aparte de estas conductas, hay más. Algunas más sería, hemos visto hostigamiento, violación de la intimidad, denigración, y tenemos también el acceso a cuentas y la suplantación de la identidad. El hackeo, ¿no?, acceso a cuenta. La intromisión en cuentas privadas, donde yo, bueno, averiguo la contraseña de una persona y me meto en su Facebook. Puedo meterme en su Facebook, una intromisión en la cuenta, simplemente para leer, lo cual sería violación de la intimidad, para leer sus mensajes, para ver sus imágenes, sus fotos privadas. Pero no solamente puede ocurrir esto, no solamente puedo hackear, entrar en la cuenta de una persona, sino que me puedo hacer pasar por ella. Y eso es lo que está desgraciadamente ocurriendo, es decir, una suplantación de la identidad.
he entrado en la cuenta de esa persona y ahora me hago pasar por ella utilizando su perfil, por ejemplo, para realizar falsas confesiones o demandas de contactos sexuales. O también para dejar comentarios ofensivos sobre los demás. Desde mi propio perfil empiezo a insultar a todo el mundo. Recientemente me comentaron un caso de la imaginación de los menores, siempre va más allá de lo que nos podamos nosotros imaginar. Y me comentaron el caso de una chica que habían cogido su teléfono móvil, lo habían puesto en una red para decir que tenía una camada de gatitos y que estaba harta de la camada de los gatitos, y si en 2 días no daba a los gatos, los iba a matar a todos, ¿no? A todos los gatitos. Habían puesto su teléfono y empezaron, claro, a todo el mundo a llamar, a insultarla, con lo cual ahí fue una suplantación de la identidad con un daño bastante grande. Bueno, y otro tipo también, otra forma de conducta de ciberbullying sería la exclusión social. La exclusión social, sabemos en este caso que sería ignorar, ¿no? O dejar a una persona de lado. Hoy en día es muy importante para los menores estar en todos los grupos de redes y estar, por ejemplo, en el WhatsApp. En el WhatsApp yo no sé en cuántos grupos estáis, pero posiblemente estaréis en muchos. Si no estuvieseis en ninguno y no os aceptarían, os sentiríais excluidos. O puede ocurrir también estar en un grupo y que no se le haga caso a la persona. Cada vez que habla a la persona es como si no existiese. Es un tipo también de exclusión social. Otro tipo, como veis, desgraciadamente, hay muchas formas de conductas de ciberbullying y cada una de ellas atenta, ¿no? Y humilla a la persona. Cuantas más conductas de ciberbullying estén presentes, pueden estar todas, más consecuencias negativas va a tener para la víctima. La última forma de conducta es lo que se llama la paliza feliz, que de feliz tiene bien poco, es el happy slappy. El happy slappy, bueno, pues consiste, esto es una de las últimas conductas que se añadieron a la clasificación. No la añadió Villard, sino que la añadió Kowalski, pero bueno, en estos momentos se está considerando también como una forma de ciberbullying. En este caso, la paliza feliz consiste, bueno, pues en pegar violentamente a una víctima, grabándola por el móvil, y después de esa grabación lo que se hace es que se difunde esa grabación por internet, por YouTube, o se pasa se pasa por el móvil. También hace poco una fiscal nos contó el caso de 3 menores que habían citado a una chica en el metro de Valencia para pegarla. Le pegaron, la grabaron y difundieron también la paliza. De hecho, como veis, en el 15 de octubre de este año, creo que es, sí, condenan a 6 niñas, en este caso es en Granada, condenan a 6 niñas por agredir a otra menor y difundir la paliza por WhatsApp. Bueno, pues tenéis aquí un poco el relato de lo que ocurrió. Se les ha condenado por delitos contra la integridad moral. 3 de ellas tienen que hacer servicios a la comunidad y las otras 3 lo que tienen que hacer es hay un seguimiento, ¿no?, socioeducativo para compensar, ¿no?, un poco lo que han hecho. Bueno, pues esto sería, ya tenemos un poco una idea de lo que sería la definición, según la clasificación de Villard, las diferentes conductas que tenemos para agredir a las personas. Dentro de las definiciones, aparte de las formas o conductas, también otras clasificaciones se basan en las vías de ciberacoso, es decir, cómo se agrede, cómo se humilla a las personas o en qué sitios, ¿no? En qué sitios. Entonces, en este caso, la definición se va a centrar más en las vías de ciberacoso.
por ejemplo, a través de Internet, a través del teléfono móvil, a través de videojuegos. Sabéis que cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet puede ser utilizado para agredir a la persona. iPad, N-Box, o sea, cualquier dispositivo electrónico. Entonces, una parte de las definiciones se centran en las formas de conducta y otras también en las vías. Aquí, en esta definición que tenemos aquí, la segunda, aparte de hablarnos de por dónde se puede ser a través del correo, de mensajería, de chat, de móviles, aquí es una definición que es bastante importante porque recoge, ahora os lo he puesto en amarillo, como veis, recoge una serie de palabras que son muy, muy importantes para saber si estamos hablando de ciberbullying y de bullying. Aquí vemos que dice intencional, que se repite y que no puede defenderse por sí misma fácilmente. Bueno, pues estos son criterios que son compartidos con el bullying. Cuando hablamos del acoso escolar, que el acoso escolar empezó a investigarse de forma sistemática ya en los años 70, lo primero que dijeron, bueno, ¿en qué consiste el acoso escolar? ¿En qué consiste el bullying? El bullying tiene que cumplir 3 criterios y esos 3 criterios son también los que se aplican ahora al ciberbullying. Esos 3 criterios serían intencionalidad de hacer daño físico o psicológico. Por ejemplo, cuando yo estoy enviando un mensaje a un chico y le estoy diciendo que es un cerdo, mi intención no es que se sienta bien, mi intención es que se sienta mal. Entonces hay una intencionalidad, no es que, ay, no me he dado cuenta. Sí te has dado cuenta, entonces es intencionalidad. Otro criterio que también se comparte con el bullying sería la repetición de la conducta, la reiteración de la conducta, es decir, que la conducta se repite una y otra vez. De por sí, por los propios dispositivos electrónicos, la reiteración de la conducta ya está presente, es decir, que una vez que se sube un vídeo, se puede ver una y otra vez, con lo cual hay una repetición del daño. Es lo que llaman también, lo que intentan el derecho al olvido, ¿no? Es difícil olvidar, cuando algo se sube es muy difícil recuperarle y hay una repetición. Y también aquí un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor. La víctima no puede dejar de ser agredida. Entonces, estos serían los 3 criterios que son comunes con el bullying. Por eso ya un autor decía, si en realidad el ciberbullying es un viejo problema en un nuevo envase. ¿Cuál es el viejo problema? El viejo problema es el bullying, el acoso escolar. El nuevo envase son los dispositivos electrónicos. Por eso se hablaba de esto. Realmente y desgraciadamente, lo que estamos observando en la práctica y con la investigación es que hay una continuidad entre los roles tradicionales y ahora los nuevos roles a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que generalmente el chico o la chica que es acosada en el colegio, también lo va a ser a través de las nuevas tecnologías. Es víctima de bullying y es víctima de ciberbullying. El que es agresor de bullying y agresor de ciberbullying. Con lo cual hoy hay una continuidad de roles. Antes la víctima de bullying, cuando salía del colegio, por lo menos podía llegar a casa y entre los muros de su casa, en su hogar, podía encontrar cierto refugio. Podía estar victimizada 8 horas en el colegio. En estos momentos estamos asistiendo víctimas que son acosadas las 24 horas del día en el colegio y que son acosadas también, claro, a través de las nuevas tecnologías. Internet no cierra nunca, Internet está los 365 días del año. Y este es uno de los problemas que tenemos, es decir, que el daño es aún más importante, ¿no? En estos momentos, y el que es agresor, su conducta violenta la sigue manteniendo luego en otros espacios. Esa continuidad de roles es tan elevada que se ha comprobado que hasta que más de un 80%
de las víctimas y de los agresores del bullying tradicional son también cibervíctimas o ciberagresores. Pero también es cierto que algunas víctimas de bullying y víctimas de ciberbullying se convierten en ciberagresores y algunos agresores de bullying se convierten en cibervíctimas. ¿Por qué será eso? No me podéis contestar, pero os lo cuento. Me gustaría. Porque la víctima, en este caso una víctima de bullying y una víctima de ciberbullying, se puede convertir en ciberagresor, estamos viendo, ¿no?, que ocurre esto, por el anonimato. Es decir, que en algunos casos el que es acosado en el colegio, el chico que es acosado en el colegio, no se atreve a enfrentarse a sus agresores. Tiene miedo, ¿no? No se atreve, no, tiene miedo. Sin embargo, el anonimato en Internet hace que algunas víctimas se conviertan a su vez en ciberagresores. Se van a vengar de la gente que le está acosando. Por eso, a veces hay un doble rol. Está la cibervíctima, que luego es ciberbully. Y el agresor del colegio, en este momento, se está convirtiendo, por lo tanto, en cibervíctima. Es decir, que el anonimato, que es una característica de las nuevas tecnologías, favorece también estos roles. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el ciberbullying, pero aparte de esta característica del anonimato, también otra característica que es propia del ciberbullying y que es diferente, ¿no?, que es diferente del acoso tradicional, es la amplitud de espectadores. Es decir, que el acoso a través de las nuevas tecnologías tiene unas características propias y una de ellas, que es la que le diferencia del bullying tradicional, es la amplitud. Si nos damos cuenta, en un nanosegundo podemos llegar a cientos y miles de personas. Yo puedo subir una imagen y en un momento esta imagen la puede estar visualizando miles de personas. Y eso es una característica que hace que el daño sobre la víctima sea mucho mayor. No es lo mismo que te acosen en el colegio y que lo vean 5, 10, 15, 20 personas, que de repente tu foto, haciendo por ejemplo tus necesidades, te han violado o no, te han hecho esa foto, la estén viendo cientos de personas, la esté viendo tu colegio, tu barrio, tu país, incluso en otras naciones. O sea que la amplitud de espectadores hace que el ciberbullying, desde el punto de vista psicológico, su impacto sea mucho más negativo. Y la reputación del adolescente aún más dañada, claro. Cuanto más personas son testigos de lo que me están haciendo, peor me siento. Otra característica también propia del ciberbullying, como os he comentado anteriormente, es también, bueno, pues que el acoso puede aparecer en cualquier lugar y en todo momento. No sabes si va a aparecer el acoso en Instagram, en Facebook, en el WhatsApp, no sabes. Cualquier lugar puede estar apareciendo y en todo momento, las 24 horas. Y puede ser reproducido una y otra vez. Aquí, por ejemplo, tenemos como 646.000 reproducciones. Imaginaros que un vídeo humillante de una persona haya sido visto 646.000 veces. Para la víctima le genera un enorme distrés. Bueno, pues esto sería ya tenemos un poco una idea de lo que sería la conceptualización del ciberbullying. Aparte de saber ya un poco lo que es la definición, que son las diferentes formas y conductas, lo que son estas características, también algo que nos interesa mucho y que ha sido parte del metaanálisis de Kowalski es la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia de este problema? La verdad que la incidencia del ciberbullying hay grandes variaciones entre los estudios. Podemos encontrar entre
un 10 y un 55% de prevalencia. Incluso hay estudios que hablan de un 72%. ¿Por qué esas diferencias, no? Pues esas diferencias se deben, en primer lugar, claro, depende de lo que estemos midiendo, ¿no? Y cómo lo estemos midiendo. Hay algunos investigadores que miden el ciberbullying a través de diferentes conductas, que son todas las conductas que hemos visto anteriormente, ¿no? Las de hostigamiento, denigración, violación de la intimidad, con lo cual yo voy a plantear diferentes ítems. Y también hay otros autores que con un único ítem, por ejemplo, te dicen a nivel general, ha sido acosado a través de Internet y del teléfono móvil en el último año, eso sería un único ítem. Y los otros serían multi-ítems. Por ejemplo, te han llamado por teléfono y te han amenazado, han manipulado fotos tuyas, te han insultado, eso serían multi-ítems. Entonces, por eso hay variaciones, porque hay algunos que cogen un único ítem y otros multi-ítem. También el periodo de tiempo medido, que es variable. Algunos investigadores se centran en los últimos 3 meses, otros en los últimos 6 meses y otros en el último año. Estas son razones metodológicas que explican pues, que haya esas variaciones. También, algo que explica también las diferencias sería que hay una sobreestimación de la prevalencia de ciberbullying cuando no se mide el bullying. Es decir, que el adolescente normalmente cuando se le pregunta tiene que haber como 2 cuestionarios. Un cuestionario sobre el acoso escolar, sobre el bullying, y otro cuestionario sobre el ciberbullying, para que sepa distinguir muy bien y diferenciar muy bien los 2 tipos de acoso, porque si no puede estar mezclando. Y claro, lógicamente también la edad de los participantes. No es lo mismo que sean de primer ciclo de la ESO o de segundo ciclo, si son más pequeños y son más mayores. Eso serían diferencias, ¿no?, que explican por qué hay estas variaciones. De cualquier forma, a pesar de las variaciones que tenemos, los promedios, como veis aquí en rojito, son términos promedios que tenemos en los Estados Unidos. Las tasas son altas, como veis. Tasas hablan ya de un 55%, igual que en Asia. Un 55% de menores que serían prevalencias techos y medias. 55% de adolescentes acosados a través de las nuevas tecnologías. Estados Unidos y Asia. También en Europa la prevalencia es bastante alta. Tenemos un 30%. Y en América Latina estaría en torno al 25%, en Canadá también y en Australia también. Bueno, pues una de las recomendaciones, por si queréis investigar en este tema para medir la prevalencia, ¿no?, del ciberbullying, son algunas de las recomendaciones que se están haciendo actualmente, que sería, bueno, pues lo primero, utilizar un listado de comportamientos multi-ítems, es decir, no una sola pregunta, sino diferentes formas de conducta, utilizando una escala de respuesta tipo Likert de 1 a 5. Si ha sido acosado, pues, por ejemplo, nunca sería un 1, 1 o 2 veces, varias veces por semana, todos los días. Y también que los investigadores nos pusiésemos de acuerdo en utilizar el mismo periodo de tiempo, por ejemplo, los últimos 12 meses. Bueno, esto es precisamente un cuestionario que en estos momentos nuestro equipo de investigación estamos validando y, como veis, es multi-ítems, tiene 24 ítems, utiliza una escala Likert de 1 a 5 y el periodo de tiempo es en el último año. Aquí es muy importante que el adolescente tenga en cuenta que cuando se está hablando de este tipo de cuestiones no son conductas que se hacen para jugar, ni de broma, ni para pasar el tiempo. Por eso nosotros especificamos muy bien en el enunciado que son conductas para intimidar y molestar de verdad a otras personas. No se hace en broma, porque claro, los adolescentes, los menores a veces se insultan y se insultan como broma. Pero no, aquí no se trata de que sea una broma, aquí es que lo hacen, es que de verdad, o sea, yo te insulto para fastidiarte y para molestarte de verdad.
Bueno, pues esta es la escala de agresión para los ciberagresores. Tenemos la misma escala para las cibervíctimas. Sería entonces en pasivo. En lugar de decir, por ejemplo, he insultado o puesto en ridículo a alguien en redes sociales, la pasiva sería me han insultado o puesto en ridículo en redes sociales. Aquí, en el ítem 13, os he comentado el caso de los gatitos, y eso lo tuvimos que añadir, este ítem, precisamente porque nos comentaron esto, que habían cogido el teléfono de una chica para meterla en un lío, ¿no? En este caso, para decir que iba a matar a los gatitos si en 2 días no los podía dar. Entonces, hemos añadido como habéis visto, he puesto el número de teléfono de alguien en Internet diciendo cosas falsas sobre esa persona para que la llamen y meterla en líos. Esto a raíz de esto. Bueno, pues esto es el cuestionario que nosotros estamos en estos momentos validando. Inicialmente teníamos un cuestionario que solamente tenía 11 preguntas, 11 ítems. Y como veis ahora hay 24 en 5 años. Es increíble la cantidad de conductas que están apareciendo cada vez hay más, y en este caso está unificado porque inicialmente teníamos un cuestionario para Internet y otro para el móvil. En estos momentos está unificado porque con los smartphones es la conjunción de ambos, el móvil como si fuese un ordenador. Bueno, ya sabemos un poquito más, y también algo que es muy importante para poder entender lo que es el ciberbullying, no solamente es saber en qué consiste, no solamente es saber un poco el tema de la prevalencia, sino cuáles son las variables predictoras de ciberbullying y de cibervictimización. ¿Cuál es el perfil de agresor y cuál es el perfil de víctima? Factores de riesgo, factores protectores y consecuencias. Bueno, para poder hablar de factores protectores y para poder hablar de factores de riesgo, este modelo seguro que tenéis ya un conocimiento importante de él, es el modelo ecológico. El modelo ecológico que nos permite entender cuáles son los factores de riesgo en distintos niveles. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el centro, que es las variables individuales, y en el microsistema. El microsistema, sabéis que son los entornos sociales próximos a la persona. Muchos de estos factores los habréis visto en conductas, en temas anteriores, cuando habéis visto el comportamiento violento. Entonces, lo que voy a hacer principalmente es analizar los que son propios del ciberbullying. Bueno, pues empezamos. Empezamos entonces por el nivel central. El nivel central serían los factores individuales. Aquí tenemos al agresor y aquí tenemos a la víctima. A nivel individual, ¿cuáles son esos factores protectores o factores de riesgo? ¿Vale? Bueno, pues variables biológicas, donde el profesor Luis Moya os habrá hablado magistralmente sobre el cerebro violento, ¿no? Las zonas que están implicadas en la conducta violenta, y en este caso, claro, no existe variables biológicas específicas para el ciberbullying, porque el ciberbullying en realidad es una conducta violenta que forma parte de otras conductas violentas. Entonces serían las mismas variables biológicas que están interviniendo en otro tipo de conductas violentas, están ahora implicadas también en el ciberbullying. Con respecto al cortisol, por ejemplo, ¿no? La hormona del cortisol sería en este caso para las víctimas, ¿no? O sea que elevación es la hormona del estrés. En realidad, bueno, pues estas variables biológicas son comunes a otras conductas violentas. Ahora, a nivel demográfico, si tenemos que hablar del ciberbullying, ¿qué factores de riesgo tenemos a nivel de sexo y de edad? A nivel de sexo,
Bueno, pues parece ser que hay una tendencia mayor, una prevalencia mayor de víctimas entre las chicas y de agresores entre los chicos. De cualquier forma, los estudios tampoco están claros y también hay a veces pues diferencias. Con respecto a las chicas sí que parecen ser más víctimas, pero en determinadas conductas, igual que en determinadas conductas los chicos son más agresores. Pensemos, si retomamos un poco las diferentes formas que hemos visto. Por ejemplo, con respecto, parece ser que las chicas estarían más implicadas en conductas, por ejemplo, de violación de la intimidad, de difusión de secretos, difusión de rumores. Serían más agresoras en este tipo. Y los chicos serían más agresores en conductas que son más directas, por ejemplo, de denigración, de ciberpersecución, de insultos. Las chicas sería como más una violencia relacional a través de las nuevas tecnologías y los chicos una violencia como más directa. Con respecto a la edad, pues también hay divergencias con respecto a los estudios, pero parece que los chicos de edades inferiores, o sea, entre los 12 y 14 años, tenderían a ser, habría una prevalencia mayor de víctimas ahí y de agresores entre los 14 y los 16. Pero en estos momentos también hay diferencias grandes y tampoco los estudios son muy concordantes. Pero esto sería un poco las tendencias generales. Las variables psicológicas, tanto de la víctima como del agresor, son comunes a otras conductas que habréis visto, por lo tanto, no voy simplemente indicar, ¿no?, que, bueno, pues la víctima, un factor de riesgo sería, claro, si no tiene recursos personales, una baja autoestima, si tiene ansiedad, si tiene estrés, es más vulnerable, con lo cual puede ser más fácilmente diana, ¿no?, de ataques. Y en el agresor, variables que habéis visto, como la falta de empatía, la desconexión moral. Ahora, a nivel microsistémico, ¿no?, los factores microsociales. Aquí tenemos las variables familiares. Dentro de las variables familiares también son factores que son comunes con otro tipo de problemática, pero aquí aparece una variable nueva que sería la supervisión parental online. Por eso nosotros, cuando en estos momentos estamos diseñando unos programas para trabajar no solamente con los menores, sino también trabajar con las familias y trabajar con los profesores. Cuando trabajamos con la familia, vamos a trabajar el tema de la supervisión parental online. Antes los padres pensaban que su hijo cuando estaba en casa estaba a salvo. Ay, ya está en casa, ya estamos tranquilos, no está en la calle. Y sin embargo ahora los peligros ya no están solamente en la calle, sino que los peligros están en la casa. Y los padres tienen que ser conscientes que el hecho de que su hijo esté en la habitación en este momento puede estar siendo acosado de forma terrible, o puede ser o él mismo acosar. Para ello tiene que haber una supervisión parental online. Claro, supervisión parental es saber qué es lo que está haciendo mi hijo. Cuando está en la habitación está tranquilito, pero ¿qué es lo que está haciendo? Tengo que saber, ¿no? Y qué programas está utilizando, qué es lo que está haciendo en Internet. Esto, bueno, pues se tiene que hacer en edades pequeñas, cuando son niños, para también que vean que los padres están ahí no solamente educando cómo se tiene que comer o cómo se tiene que comportar, sino cómo se tiene que navegar. Pero claro, también, ahora, bueno, vosotros sois muchos más jóvenes, pero ha habido, bueno, un salto. Los padres no sabían ni cómo encender un ordenador. En estos momentos ya los padres más jóvenes saben manejarse bastante bien, con lo cual es mucho más fácil que haya una supervisión parental online. Hablar con el hijo sobre lo que hace, los peligros que tiene Internet. Luego, a nivel escolar también relacionado propiamente con el ciberbullying, tendríamos la seguridad en la escuela. Es decir, la escuela es un entorno seguro, se favorece la cooperación, se favorece la unión, hay una tolerancia cero al acoso. Hay colegios que
hacen como el avestruz, saben que está el problema, pero miran para otra parte. Y hay otros colegios que se implican muchísimo en, bueno, pues en no permitir y en no tolerar este tipo de conducta. Luego, también a nivel microsocial, tenemos el grupo de iguales. El grupo de iguales nosotros también trabajamos mucho con los espectadores, porque realmente si el agresor no tuviese espectadores, gente que le está animando, aunque sea de forma pasiva, sin decir nada, pero está ahí, si no tuviese a nadie que lo animase, bueno, pues en muchos casos dejaría de acosar. Entonces hay que trabajar también en un grupo de iguales, es también un factor de riesgo y un factor protector. Claro, un chico que, por ejemplo, es solitario, no tiene amigos, es más fácil, desde luego, que sea acosado por los demás. Luego, ya tendríamos factores sociales y situacionales. Factores sociales y situacionales, estamos en estos momentos en una sociedad tecnológica. Una sociedad tecnológica donde la disponibilidad y expansión de las nuevas tecnologías cada vez es mayor. Ahora es muy fácil ir a cualquier sitio, pedir la clave y poder conectarte con Wi-Fi. Hace unos años Internet, bueno, pues era cosa de 4 personas que lo podían tener. En estos momentos lo tiene, bueno, pues casi todo el mundo tiene conexión a Internet. Y con lo cual, cuanto más disponibilidad haya, más fácil es entonces tener malas conductas y buenas conductas, en este caso, malas conductas. También aquí veis una mano con los 5, tiene un 5 y son las 5 Cs, que son variables que son situacionales y que van a hacer, bueno, pues que haya que sea un factor de riesgo para acosar. Las 5 Cs, ¿qué son? Son contactos, ¿como veis? Contactos. Contactos, ¿qué es lo que...? Cogemos la red social de cualquier menor y vemos que tiene agregados 800 amigos, realmente. Cuanto más contactos tengo, más posibilidades hay de, bueno, pues que alguna de estas personas me pueda hacerme algún tipo de daño. No se puede agregar, por eso trabajamos con los menores también para que haya una concienciación. O sea, tener muchos amigos en línea no quiere, o muchos agregados, es un factor de riesgo. Voy a enseñar la diapositiva siguiente. Ay, no sé si se ve. Aquí, esta chica, no veo. Esta chica, bueno, pues tiene, no sé, muchísimos, no sé si son 4.000, creo que tiene como 4.000 agregados, 4.000 amigos. Entonces, realmente, si yo a esta niña le dijese, bueno, tú tienes realmente 4.000 amigos, 4.000 seguidores que están viendo, ella no para de publicar cosas, publicar fotos, esas fotos luego pueden ser utilizadas de forma indebida para acosarla. Entonces tenemos los contactos, tenemos los contextos en la online, ¿no? Cuanto más sitios esté navegando un adolescente, más posibilidad hay de que pueda tener problemas, ¿no? Por ejemplo, si está en Instagram, si está en Ads, si está en grupos de WhatsApp, si está en Facebook. Ask, bueno, pues como veremos dentro de unos minutos, Ask tiene la posibilidad, es una red social donde hay la posibilidad de hacer preguntas de forma totalmente anónima y en algunos casos esas preguntas no son preguntas, son insultos. La persona recibe este insulto y lo ve. Ella tiene la posibilidad de contestar o no contestar. Pero claro, en cuanto más sitios esté, más peligro puede haber. También otra C sería la confidencialidad, la medida en que se logra la privacidad. Yo tengo decenas y decenas de fotos de niños, de menores. Yo me meto en las redes sociales para ver lo que hacen y me he bajado fotos, ahora os voy a enseñar una foto, con lo cual la privacidad, la confidencialidad de esa persona
no tiene ninguna. Es muy importante, claro, estos son peligros, son peligros. ¿Quién tiene acceso a mis fotos? ¿Mi perfil lo puede ver todo el mundo o lo pueden ver solamente mis amigos? Otra C sería la conducta. ¿Qué conducta tengo? ¿Cuál es mi propio comportamiento? ¿Subo fotos que son arriesgadas? ¿Digo cosas que son arriesgadas? Otra C. Y luego los contenidos también que subo a la red. Entonces, la siguiente. Esta foto, como veis, aquí tenemos el contexto, confidencialidad, conducta y contenido. Bueno, pues esta chica yo le he seguido, esta chica tiene 10 años. ¿Os dais cuenta? 10 años. Además lo dice ella, le dicen, ¿cuántos años tienes? Dice, 10, soy requepeque. Aquí, a ver, esta foto yo la he sacado de Instagram. No, la saqué de Ask, Entonces el contexto en este caso es el lugar, ¿no? Ask. La confidencialidad. Esta niña con 10 años no tiene ningún tipo de privacidad, tiene una conducta muy arriesgada y además contenidos también que pueden ser mal utilizados, porque luego, por ejemplo, le dice hola, una persona importante, y dice ella, esta es mi prima, y aquí pone la foto de su prima. Entonces aquí veis todas las Cs que son factores situacionales que están haciendo que esta niña pueda ser acosada. Tiene unos comportamientos realmente de riesgo y una supervisión parental realmente pues que no la tiene. Esta niña yo le he seguido, ahora ya tengo una foto de ella de más mayor, ya tiene 14 años y sigue publicando y sigue publicando. Bueno, pues estos serían los factores que serían de riesgo. Factores de riesgo desde el punto de vista ecológico. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del ciberbullying y de la cibervictimización? CB es ser agresor y CV, cibervictimización. Como sabéis, por otros temas, cuando uno es agresor, bueno, pues una consecuencia sería problemas legales que pueda tener, implicación en otras conductas desviadas. Está demostrado que el que está implicado que participa en este tipo de conducta participa en otras conductas antisociales. Normalmente a nivel psicológico lo que observamos en los agresores es insatisfacción, baja autoestima y luego problemas de rendimiento académico. En la víctima, ¿cuáles son las consecuencias? Si sabemos que el acoso escolar, bueno, pues muchos niños han llegado a suicidarse por el acoso escolar y yo os he dicho al principio de la conferencia que actualmente el 80% de las víctimas acosadas en el colegio son también acosadas en Internet. Os podéis imaginar, por lo tanto, los efectos negativos tan fuertes, el distrés tan grande que produce. Entonces, las consecuencias serían las mismas consecuencias que hay en el bullying, pero amplificadas. Es decir, un estrés continuo, estoy estresada las 24 horas del día porque no sé en qué momento van a acosarme, donde hay una sintomatología depresiva y también va a aparecer ideación suicida. Ideación suicida que lamentablemente, bueno, pues puede ocurrir. No sé si lo veis aquí. Dice, es una pregunta que le hicimos son unas encuestas que hicimos en un colegio, si habían podido solucionar el problema que tenían. Y esto es un chico de 12 años que dice, sí, ahora me corto en el brazo, es mejor. Las autolesiones, sabéis que es una forma de canalizar la ansiedad que se tiene y también, bueno, pues en un momento dado, claro, puede llegar la persona al suicidio. Bueno, lamentablemente en estos años de la ideación de las ideas, ¿no? De las ideas se ha hecho realidad en algunos casos y ya tenemos varios suicidios a nivel mundial. Os he puesto los más recientes y de personas
de chicas con edades muy bajas. Por ejemplo, esta niña de 14 años en el Reino Unido, que dejó un mensaje, ¿no?, antes de morir y dijo: crees que quieres morir, pero en realidad solo quieres ser salvado. Y aquí, bueno, pues en Ask le decían: toma lejía o pilla un cáncer. También esta niña en Ask, por eso os decía que Ask es una red. En estos momentos ya han puesto más medidas de seguridad por todos los casos que hubo, porque se pueden hacer preguntas anónimas, pero de la misma forma que haces preguntas puedes insultar. A esta niña de 12 años, en su móvil y también en Facebook y en Ask le decían: eres fea, nadie te quiere, porque sigue viva, suicídate. Y esta chica pues dijo: voy a saltar y no aguanto más, con 12 años. Con 12 años. ¿Os podéis imaginar el impacto para los padres de encontrarse a sus hijos, bueno, pues muertos, ¿no? En España tenemos casos también bastante recientes. Tenemos el caso de Carla Díaz, de 14 años, que, bueno, pues esta chica estaba acosada en el colegio y también estaba acosada en redes sociales. Habían creado un muñeco virtual muy feo con su nombre y lo llamaban el monito Carla. Ella se llamaba Carla y pusieron un monito, que era lo que os enseñaba antes de la creación de un foro. Pues habían creado como un foro donde habían puesto ese monito y le pusieron su nombre, y al final Carla, bueno, pues no pudo aguantar más y se suicidó, ¿no? Y luego, pues esta chica de 16 años que se despedía por WhatsApp con el mensaje: estoy cansada de vivir, fue en el 2015. Esta chica tenía discapacidad, un problema de discapacidad, y le estaban haciendo también chantaje en el colegio y tenía que entregar dinero. Uno de los casos ya más recientes y más impactantes ha sido el de este niño, que solo tiene 11 años. Solo tiene 11 años y se despedía con esta carta a sus padres. Intentaba, con 11 años, tuvo un grado de madurez muy grande, que fue intentar desculpabilizar en cierta forma a los padres, ¿no?, diciéndoles que realmente que ellos no tenían la culpa, ¿no?, de lo que estaba pasando. Pero bueno, eso es algo que no se puede superar. Y aquí dice que no aguanta. Aquí os digo esto porque ya no aguanto ir al colegio. Entonces, realmente, bueno, para demostraros, o sea, las consecuencias son consecuencias que son extremas, pero demuestra el daño tan grande y tan fuerte y el distrés tan alto que puede tener, ¿no?, que puede tener las personas. Chicos que son completamente sin ningún tipo de problemas, que en un momento dado van a ser acosados y ya no pueden soportarlo más. Bueno, ¿cuáles son un poco ya las consecuencias jurídicas? Hemos visto dos casos donde se le incita a las niñas a suicidarse. Suicídate, toma lejía. Y esto a nivel jurídico, bueno, pues los menores tienen que ser conscientes. Nosotros, cuando vamos a los colegios, no solamente les hablamos de las consecuencias psicológicas que tiene, que son todo el estrés que genera en la persona la ideación suicida, el suicidio, sino también las consecuencias jurídicas. Es decir, mis acciones, mi conducta, tienen consecuencias legales y tienen consecuencias jurídicas. Esto no es una broma, esto no es un juego. No solamente estoy dañando psicológicamente a la persona, sino que a nivel legal y a nivel jurídico puedo tener también consecuencias. Cuando yo le digo a una niña suicídate y se suicida, esto es un delito de inducción al suicidio y puede ser castigado como homicidio imprudente. También el hecho, por ejemplo, de tener simplemente imágenes o fotos de semidesnudos de menores puede ser un delito, ¿no?, de posesión de pornografía infantil. Muchos adolescentes, claro, lo toman como... Realmente forma un poco del desarrollo evolutivo tener fotos así pornográficas, pero claro, cuando son fotos pornográficas de adultos no pasa nada, pero cuando son fotos pornográficas
de menores, el hecho de tenerlas puede ser posesión de pornografía infantil y sobre todo si difundo esas imágenes. Si a mí me pasan la foto de una chica, de los pechos de una chica de 13 años y yo voy a redistribuir esta imagen a través del WhatsApp, esto puede ser difusión de pornografía infantil. Por eso pongo aquí el clic ahí para que tengan en cuenta que no solamente el hecho de tener la foto, sino el hecho de distribuirla a mis amigos, esto es también un delito. Yo me acuerdo en una de las charlas que hicimos en un colegio, vino un niño era muy bajito, vino y hacerme una consulta y me dice, oiga, yo es que en mi móvil a mí me han pasado una foto, ¿me puede pasar algo? Y yo le dije, bueno, de momento tú tienes una posesión de una foto que tú tienes que eliminar. Digo, porque eso es pornografía infantil. Digo, ¿tú la has pasado, la has distribuido? Dice, no, que yo creo que sí que la había distribuido. Y le digo, bueno, pues lo que tienes que hacer es eliminar esa foto porque en estos momentos tú tienes una foto que es de una menor de edad y te puede traer problemas legales. En muchos casos es que no lo saben. Bueno, también tenemos delitos contra la integridad moral. Si lo relacionamos con el principio de nuestra conferencia, las amenazas, coacciones, injurias, que cuando yo le digo a una persona que le quedan 2 días, es un hostigamiento y es un delito contra la integridad moral. También tenemos delitos contra la intimidad, cuando se accede a secretos, a imágenes, fotos, vídeos de otros sin su consentimiento. Bueno, entonces tenemos también delitos contra la intimidad, cuando yo estoy difundiendo un secreto, una imagen sin el consentimiento de esa persona, le robo una foto y la difundo. Esto es un delito contra la intimidad. Los menores en muchos casos no lo saben, También a nivel jurídico tenemos también suplantación e usurpación de la identidad. Cuando yo me meto en el perfil de una persona para pasar el tiempo y me hago pasar por ella y la meto en líos, eso es usurpación de la identidad y pues constitutivo de delito. Entonces, algo importante para los menores es también que tengan en cuenta que hay consecuencias psicológicas y consecuencias jurídicas y legales. Y ya cuando les enseñamos esta noticia, que dice, un hombre pagará 5.000 euros porque su hijo subió una foto ofensiva a Twenty. El hecho de saber que los padres pueden ser castigados económicamente, eso también les genera así, toman conciencia, ¿no? Oye, a ver si puede pasar esto les da como miedo. Y tienen que saber, o sea, que realmente esto no es un juego, que hay una responsabilidad, tienen que ser responsables de las acciones que hacen. Bueno, realmente las actuaciones jurisdiccionales, la mayoría de las veces hay una preferencia, como sabéis, ¿no?, por ser menores de edad, por la conclusión del procedimiento mediante el desistimiento. O sea, normalmente se cierra el caso siempre que el denunciado reconozca, ¿no?, los hechos, que haya una asunción de responsabilidad. Yo reconozco que sí que he insultado a esa persona, yo reconozco que sí he creado un perfil falso. También, claro, tanto la víctima como los representantes legales tienen que estar de acuerdo en que se cierre el procedimiento para que haya una conclusión de la actuación. También la incaución del expediente se produce normalmente cuando son delitos menos graves y cuando el agresor no ha cometido delitos anteriormente. La mayoría de las veces lo que se hace es mediación. Hay una mediación y la mediación, las modalidades más comunes, generalmente el agresor ha reconocido su falta y tiene que hacer algún tipo de disculpa ante la víctima. Disculpándose ante la víctima, sea directamente, sea
a través de una carta, pero tiene que haber una disculpa de su comportamiento. También una modalidad, ¿no?, para poder reparar el daño sería asumiendo compromisos reparadores, realizando una actividad educativa o un trabajo a favor de la víctima o de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de las niñas que habían pegado a una chica y habían subido el vídeo al WhatsApp, bueno, pues 3 de ellas, si os acordáis, tenían que participar ayudando a personas con discapacidad. Eso es realizar una actividad reparadora a favor de la sociedad. Bueno, pues esto sería un poco la situación actual en la que estamos. Como veis, es una situación complicada y un reto de este siglo XXI, que es el reto, ¿no?, de esta sociedad tecnológica, una sociedad cada vez más tecnológica, y vosotros como futuros padres, si no lo sois, y si sois padres como padres, tenéis un reto muy importante, que es favorecer el uso saludable y responsable de las TICs, porque, como hemos visto, el ciberbullying no es un problema que vaya a desaparecer, al contrario, hay cada vez más expansión de las nuevas tecnologías, con lo cual tenemos que intentar todos trabajar en una dirección para reducir, disminuir y, en la medida de lo posible, erradicar este tipo de acoso, favoreciendo el uso saludable y responsable de las TICs, porque nuestra obligación es simplemente